He recorrido incontables madrugadas por las carreteras de este inmenso México, de punta a punta, con el rugido del motor como único compañero. He enfrentado neblinas espesas en las sierras de Jalisco que parecían tragarse la luz de los faros, derrumbes de piedra en los caminos angostos de Oaxaca donde el silencio pesaba más que el peligro, e incluso, una vez, un jaguar cruzando la carretera allá por las montañas de Chiapas, con esos ojos que te clavan el alma. Pero esa noche fue diferente. Esa noche quedó marcada en mí como una herida que no cierra. Me llamo Tomás Herrera, camionero desde los 19 años. En ese viaje no transportaba solo maíz en la caja del tráiler, llevaba también una carga invisible, un peso en el pecho que ni 1000 toneladas podrían equilibrar. Mi hija, mi pequeña Camila, de apenas 9 años, yacía en coma en un hospital de Guadalajara, después de una caída absurda, una de esas tragedias que uno piensa que solo existen en las telenovelas, no en la vida real. Yo no quería estar en la carretera. Quería estar a su lado, sostenerle la mano, escuchar su respiración. Pero el patrón fue tajante: entrega esa carga o ni regreses. Con la renta vencida, el gas cortado y las cuentas amontonándose, no tuve opción. Me tragué el llanto y subí al camión. Fue el viaje más amargo de mi vida. La carretera se extendía vacía, oscura, tan silenciosa que parecía que el mundo entero se había dormido. Ni un coche, ni una radio funcionando, ni una maldita señal en el celular. Solo el sonido del viento golpeando las ventanillas y el rechinar de las llantas sobre el asfalto. En esa inmensidad polvorienta, mi única compañía era el eco de su nombre: aguanta, Camilita, papá va a volver pronto, mi amor. No sé qué hora era, pero recuerdo el cielo cerrado, pesado, cargado de nubes como si estuviera a punto de llover, algo raro por esa zona. El aire se sentía denso, casi irrespirable, y aunque tenía la ventana abierta, era como si aspirara a través de un popote. Fue entonces cuando hablé, o mejor dicho, recé sin darme cuenta. En voz baja, casi temblando, murmuré: Virgen de Guadalupe, sé que hace mucho no hablo contigo. Hace años que no piso una iglesia, pero si me estás oyendo, cuida a mi hija, te lo ruego. No pedía por mí, lo sabía bien. Sé que soy un hombre lleno de errores, endurecido por los años y por la carretera, que he perdido la fe más de una vez. Pero mi niña, ella no merece sufrir. Es solo una criatura, tan pura, tan llena de vida. Y entonces los recuerdos me golpearon con fuerza. Su risa clara al correr por el patio, sus manitas sujetando mi cara cuando me decía: papá, tú eres mi héroe. Su voz, su olor a champú de fresa, el dibujo que me dejó pegado en el cristal de la cabina, un sol torcido y amarillo con letras de colores que decían te amo. Lo miré tantas veces en ese viaje que parecía que me hablaba. Y fue en medio de ese silencio espeso cuando la vi. Lo juro por todo lo que considero sagrado, la vi. Justo después de una curva, en el acotamiento, había una figura de pie. Una mujer. Desde lejos, su silueta se recortaba contra la oscuridad, cubierta con un manto azul celeste que se movía con el viento. El velo blanco ondeaba suavemente, pero ella permanecía inmóvil, serena, como si me estuviera esperando. Sentí el corazón latirme en los oídos, los brazos se me helaron, y sin pensarlo, pisé el freno con fuerza. El camión se estremeció con un golpe seco, el motor rugió y luego murió por completo. ¡Qué caray!, susurré, con la respiración cortada. Miré por el espejo retrovisor, incrédulo. Y ahí estaba todavía. De pie. Sola. En medio de la nada, bajo un cielo cargado, mirándome sin moverse. Nunca supe si era un milagro o una advertencia, pero esa imagen, esa presencia, aún me acompaña cada vez que enciendo el motor y vuelvo a perderme en las madrugadas de México. No levantaba la mano, no hacía señales, tampoco huía. Simplemente me miraba, quieta, como si el tiempo no existiera. Bajé. Lo más extraño era que no parecía tocar el suelo, como si flotara suavemente, ligera, ajena al viento que azotaba con fuerza.
Y aun con todo ese viento, su velo no se movía. Todo a su alrededor se agitaba, menos ella. En su lugar, un perfume dulce comenzó a llenar el espacio, un aroma a flores frescas, a jazmín o rosas, imposible de hallar en medio del desierto. Seguí conduciendo sin rumbo, con ella a mi lado. Pasó el tiempo, no sé cuánto, sin palabras, solo el ruido suave del motor y esa presencia que lo llenaba todo. De vez en cuando la miraba de reojo, tratando de entender quién era, pero algo me detenía, como si mi alma, en lo más profundo, ya la reconociera desde siempre. De pronto, sin aviso, colocó su mano sobre la mía. Fue un toque leve, pero lleno de fuerza. Y me dijo, con una calma que me estremeció, confía, hijo, el amor es más fuerte que el dolor. Cuando giré para verla, queriendo agradecerle, ya no estaba. La cabina quedó vacía, pero el perfume seguía ahí, flotando en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la esperanza respiraba conmigo, el asiento del copiloto estaba completamente vacío. La puerta seguía cerrada, sin señales de haberse abierto. Todo permanecía igual que antes, salvo por un solo detalle que me dejó sin aliento. Sobre el asiento había una rosa blanca, fresca, viva, y desprendiendo ese mismo aroma dulce que aún flotaba en todo el interior del camión. En ese instante lo entendí, no con la razón, sino con el corazón. Aquello no era casualidad. Había recibido una visita del cielo. Me quedé quieto, con la mano aferrada al volante y los ojos fijos en el asiento vacío. La flor temblaba levemente con el movimiento que aún quedaba del frenazo, como si alguien acabara de levantarse de ahí. Sentí un nudo en el pecho, pero no era tristeza, era otra clase de dolor, uno que sanaba. Era como si algo adentro de mí se abriera después de años cerrado, como si una grieta dejara pasar la luz por primera vez en mucho tiempo. No lloré, no podía. Solo cerré los ojos y respiré profundo, intentando asimilar lo que acababa de vivir. Nunca he sido un hombre de ver fantasmas ni de creer en visiones. No consumo drogas, ni me doy a la bebida más de lo necesario. Pero eso no fue un sueño ni una alucinación. Sentí su presencia, su calor, escuché claramente su voz. Y ahora, aquella rosa. La tomé con cuidado entre mis dedos. Era real, tangible, la textura suave de los pétalos, el perfume embriagador, tan puro como si acabara de ser cortada de un jardín celestial. Una flor así no nace en medio del desierto, ni mucho menos bajo el asiento de un camión viejo como el mío. La observé un largo rato, sin saber si reír o arrodillarme. Y fue entonces cuando el celular vibró. El sonido me sobresaltó, como un golpe directo al estómago. Tomé el teléfono con manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza. En la pantalla apareció el nombre de mi esposa, Rosa María. Dudé unos segundos. No quería contestar, tenía miedo de lo que pudiera decirme. Finalmente deslicé el dedo y respondí. Tomás, escuché su voz quebrada al otro lado de la línea. Aquí estoy, Rosa, respondí con la garganta apretada. El silencio que siguió me pareció eterno, hasta que por fin habló entre sollozos, con respiraciones entrecortadas. Ella despertó. Sentí que el mundo se detenía. Los ojos se me llenaron de lágrimas al instante. Camila, logré decir apenas. Sí, Tomás, abrió los ojos, dijo ella. Me llamó, me dijo que tenía hambre y que soñó con una mujer vestida de azul, que olía a flores. Las palabras me atravesaron el alma. No aguanté más. El llanto me desbordó, caliente, limpiando el polvo y el cansancio de mis mejillas. Apoyé la frente en el volante y lloré como un niño, con el pecho ardiendo, pero no de tristeza, sino de alivio. Era un milagro. Mi hija estaba viva. Mi niña, aquella que los médicos decían que quizás no volvería, que tal vez nunca reconocería a nadie, había regresado. Y recordaba a la misma mujer que minutos antes había estado conmigo en esa carretera. No podía ser coincidencia. Apagué el motor y salí del camión.
Me arrodillé sobre la tierra áspera del acotamiento, bajo el cielo oscuro, solo, pero con el corazón lleno. Por primera vez en años recé en voz alta, sin vergüenza, sin miedo. Gracias, Virgen, gracias, gracias. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una sobre el firmamento, y el viento, que antes era seco y duro, ahora soplaba suave, casi como una caricia. La rosa blanca seguía entre mis dedos, viva, perfumando el aire, y la guardé con cuidado dentro de mi cuaderno de fletes, entre las páginas viejas y arrugadas. Ya no era una simple flor. Era una señal, una prueba, un testimonio de algo más grande que yo. Volví al camión, encendí el motor y retomé el camino. Aún tenía que entregar la carga, pero ahora el viaje era distinto. Por primera vez en mucho tiempo sentía paz, una paz verdadera. Ya no me sentía solo. La carretera seguía igual, con sus curvas, sus baches, su oscuridad interminable. Pero dentro de mí todo había cambiado. Esa noche, en medio de la nada, fui testigo de un milagro. Y no me quedó duda alguna de quien me había visitado. Después de aquella llamada, de aquel llanto al borde del camino, supe que nunca más volvería a ser el mismo hombre, conduje hasta el destino final como si no fuera yo quien manejaba. No sabría explicarlo con palabras precisas, pero era como si el camión se deslizara sobre el asfalto sin peso, como si hubiera ganado alas y avanzara movido por algo más grande que el motor. La carga era la misma, los kilómetros también, la ruta igual de solitaria, pero dentro de mí todo era distinto. Algo había cambiado profundamente, algo que no podía verse, pero que se sentía en cada respiración. Llegué al pueblito donde debía entregar el maíz, firmé los papeles casi sin mirar, sin siquiera recordar el rostro del hombre que me recibió. Mi mente estaba fija en una sola imagen, Guadalajara, los pasillos del hospital, el rostro de mi hija abriendo los ojos. Pero antes de eso, antes de correr a abrazarla, había un lugar al que necesitaba ir. Desvié el camino y tomé una ruta secundaria que subía entre los cerros de Zacatecas. En lo alto, como escondida del mundo, se levantaba una pequeña iglesia. Era sencilla, de muros gastados por el tiempo, bancos de madera pulida y el olor a cera derretida impregnando el aire. En el altar, la Virgen de Guadalupe me miraba con esa serenidad que atraviesa el alma. No había nadie más. Entré despacio, con la gorra en la mano, sintiéndome como un extraño que no sabe si merece estar ahí. Me senté en la última banca, dejé el sombrero sobre las piernas y respiré hondo. El silencio del lugar era tan profundo que parecía abrazarme. Fue allí, en esa quietud, donde comprendí lo que me había sucedido. No era solo que mi hija había despertado. Era que yo había vuelto a creer. Pero no era una fe de gritos ni de promesas desesperadas, no era la fe de pedir a cambio de recibir. Era algo más suave, más hondo, una certeza que ardía despacito dentro del pecho, como una brasa que nunca se apaga aunque el viento sople fuerte. Abrí mi cuaderno de fletes, ese viejo compañero de viajes, y saqué la rosa blanca. Aún estaba fresca, como si el tiempo no la hubiera tocado, y seguía emanando ese perfume dulce que lo llenaba todo. La coloqué con cuidado a los pies de la Virgen, me arrodillé y susurré, gracias por devolverme a mi hija, pero sobre todo, gracias por no rendirte conmigo. Las lágrimas volvieron, pero no eran de tristeza. Era un llanto distinto, limpio, lleno de alivio, como el de alguien que por fin encuentra el camino de regreso a casa después de haberse perdido por años. Pasaron unos minutos antes de que un sacerdote apareciera. Era un hombre mayor, de mirada calma y voz suave. ¿Está bien, hijo?, me preguntó. Le conté todo, sin ocultar nada, sin temor a parecer loco. Le hablé de la mujer de manto azul que apareció en la carretera, de cómo desapareció sin dejar huella, del milagro de mi hija despertando, de la rosa que había encontrado en el asiento del camión. El padre no me interrumpió. Escuchó con los ojos cerrados, las manos unidas, como si orara mientras yo hablaba. Cuando terminé, levantó la vista y me dijo con voz serena,
La Virgen toca el corazón de quien más lo necesita y su voz se escucha mejor en el silencio. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Permanecimos callados un instante, compartiendo esa paz. Antes de irme, el sacerdote me entregó un pequeño relicario de madera. Guarde la rosa ahí, me dijo. Es una promesa cumplida. Desde entonces, ese relicario me acompaña a todos lados. Lo llevo en la cabina, justo en el asiento donde ella se sentó aquella noche. Y cuando la carretera se pone difícil, cuando el cansancio pesa o la soledad se hace larga, pongo la mano sobre él. No es que mi vida se haya vuelto un camino fácil. Todavía hay días duros, facturas pendientes, noches en que el sueño no llega. Pero ahora sé, con una certeza que no se discute, que no manejo solo. Ella va conmigo, aunque no la vea. Incluso los compañeros de ruta lo notaron. Uno me dijo una vez, Tomás, te noto cambiado, más tranquilo, ¿qué te pasó, compadre? Y yo solo respondí, la madre me encontró, eso fue todo. Algunos se rieron, otros pensaron que era el cansancio hablando. No me importa. No necesito que me crean. Me basta con saber lo que viví, lo que sentí, lo que vi con mis propios ojos. Llegué al hospital de Guadalajara cuando el sol apenas despuntaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Aparqué el camión en una esquina del estacionamiento, como solía hacerlo siempre, pero esa vez respiré hondo antes de bajar. Guardé el relicario en el bolsillo de mi camisa y lo apreté contra el pecho. Sentí que llevaba un pedacito del cielo conmigo. Al entrar, vi a mi esposa en el pasillo. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido a toda prisa y la mirada cansada, perdida entre la esperanza y el miedo. En ese momento supe que mi vida, de alguna manera, ya no volvería a ser la misma. Cuando ella me vio, sonrió. No fue una sonrisa cualquiera, era una de esas que nacen desde lo más profundo, una mezcla de alivio, fe y algo que solo puede describirse como milagro. «Quiere verte, Tomás», me dijo mi esposa con la voz entrecortada, temblando de emoción. «Te ha preguntado 3 veces». Sentí que las piernas me flaqueaban. Por un momento pensé que no lograría dar un solo paso más. Cada paso hacia la habitación era una lucha entre el miedo y la esperanza, entre el temblor del alma y la gratitud que me desbordaba. Caminaba como quien se acerca a un altar, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el hospital podía escucharlo. Empujé la puerta con cuidado, y allí estaba ella, mi pequeña Camila. Acostada, frágil, un poco pálida, pero viva. Sus ojos, grandes, abiertos, brillaban con una luz que reconocí al instante, la vida había vuelto a ellos. Cuando me vio, levantó los brazos despacio, casi sin fuerza, y susurró apenas, «Papá». No resistí. Me arrodillé junto a su cama y lloré. Lloré como no había llorado en años, con la cabeza apoyada en su vientre, sintiendo su respiración, el latido de su corazón. No era un sueño. Estaba ahí, conmigo. «Gracias, mi niña, gracias», repetía una y otra vez, sin poder contenerme. Después de un rato, con su manita débil, acarició mi rostro. Sus dedos pequeños limpiaron mis lágrimas y entonces, con una voz suave que parecía venir de otro mundo, dijo, «Ella me cuidó, papá. La señora del vestido azul me dijo que tú ibas a venir por mí». Me aparté un poco, sin entender del todo, mirándola fijamente. «¿Soñaste con ella?», le pregunté. Camila asintió y siguió acariciándome el cabello. Tarareaba una melodía bajita, dulce, casi como un arrullo, pero no recuerdo las palabras. En ese instante vi a mi esposa apoyarse en la pared, con la mano cubriéndose la boca, y romper en llanto silencioso. Yo no sabía qué decir. ¿Qué puede decir un padre cuando su hija, después de un coma, describe a la misma mujer que tuviste en medio de una carretera vacía? No había duda en su voz, ni en su mirada. Ella decía la verdad. La sentía. «¿Te dejó algo?», le pregunté.
Camila asintió de nuevo y señaló la mesita al lado de la cama. Allí, entre una jarra de agua y un rosario, descansaba una flor. No era blanca como la mía. Era azul, pequeña, delicada, con pétalos suaves como terciopelo recién abierto. La tomé entre mis manos como quien sostiene un secreto sagrado. Olía a cielo. No encuentro otra forma de decirlo. Dijo que voy a estar bien, papá, murmuró. Que vamos a jugar otra vez en el parque y que tú vas a volver a reír. Fue en ese momento que lo comprendí todo. No se trataba solo de que el cuerpo de mi hija se hubiera curado, era mucho más. Era el alma. La suya, la mía, la de mi esposa. Después de tanto cansancio, de tantas noches sin palabras, de los días llenos de distancia, algo en nuestra familia estaba renaciendo, reconstruyéndose desde adentro. Y supe, con una certeza que no deja lugar a duda, que solo una madre, esa con mayúscula, podía haber hecho algo así. Antes de salir de la habitación, Camila me tomó la mano y me dijo con voz baja, «Papá, cuéntame otra vez la historia del día que nací». Me senté a su lado, le sonreí y comencé a narrarla, con calma, con ternura, con verdad. Por primera vez en años la historia no dolía. Y ella rió. Rió bajito, con esa risa limpia que borra toda tristeza. En ese instante lo supe, mi hija había vuelto, no solo respirando, sino realmente viva. Y yo también. Los días que siguieron al milagro fueron los más bellos de mi vida. Pero también los más duros. Bellos, porque ver a Camila sonreír de nuevo, comer, bromear con las enfermeras, llamarme papá con esa voz tan suya, era más de lo que me habría atrevido a pedirle a Dios. En menos de una semana le dieron el alta. Salió caminando, despacito, con flores en las manos y una mirada llena de luz, la misma que tenía antes de que todo ocurriera. Pero también fueron días difíciles, porque no todos creen cuando un milagro toca la puerta. Yo quería contarlo. Quería gritarlo al mundo. Vi a la Virgen. Ella me escuchó. Sanó a mi hija. Pero bastó con decirlo en voz alta para ver las miradas. Esas miradas de duda, de burla, de quienes piensan que perdiste la razón. En la gasolinera donde siempre paraba, uno de los muchachos me oyó contándole al encargado que en mi camión llevaba una rosa que nunca se marchitaba. Se rió con fuerza y dijo, «Tomás, ¿qué traías en esa carretera, compadre, un trago o algo más fuerte?» Otro agregó, «Eso es el cansancio, viejo. Falta de sueño, alucinaciones». No respondí. Tragué saliva, sonreí apenas y me fui. Pero por dentro dolía. No porque dudaran de mí, sino porque yo sabía lo que había vivido. Sabía lo que mis ojos habían visto y mi alma había sentido. Y no había burla ni incredulidad capaz de borrar eso, yo lo vi, lo juro por mi vida. No fue un espejismo ni un sueño de cansancio. Lo sentí en el alma y mi hija también lo vio. La flor azul seguía allí, intacta, sobre la mesa de noche de su habitación, como si el tiempo no pudiera tocarla. La rosa blanca permanecía resguardada dentro del relicario, fresca, viva, con el mismo perfume dulce que la primera vez. Sin embargo, los demás no lo veían, ni siquiera intentaban hacerlo. Desde niño me enseñaron que la fe no se explica con palabras, que se siente, que se guarda en silencio dentro del pecho. Pero duele hasta los huesos cuando otros te miran con burla, como si lo que viviste fuera producto de la locura. Mi esposa, Rosa María, fue la que me sostuvo cuando las dudas y las miradas pesaban más que la carga del camión. «Déjalos hablar, Tomás», me dijo una noche mientras me tomaba la mano. «La Virgen te eligió. No todos van a entender eso». Sus palabras me dieron consuelo, pero igual, poco a poco, me fui cerrando. Dejé de hablar del tema, guardé el recuerdo como quien esconde un tesoro sagrado. La rosa dormía dentro del relicario y yo la tocaba con respeto cuando estaba solo, en la oscuridad de la cabina, después de una jornada larga. Ahí, en ese silencio polvoriento, podía ser quien realmente era,
un hombre que había sido tocado por el cielo. Una tarde, mientras descansaba en una parada de carretera, un viejo amigo camionero, Joaquín, me invitó a tomar café. Nos sentamos bajo una lona vieja que apenas aguantaba el viento, el olor a diésel se mezclaba con el del café recién colado. Me miró fijo, sin bromas, y me dijo con voz baja, dicen por ahí que te estás volviendo loco, compadre, pero yo quiero saber la verdad. ¿De verdad la viste? Lo miré directo a los ojos y respondí sin dudar, con esa firmeza que solo da la certeza del alma. La vi. Y aunque el mundo entero me diga loco, eso no va a cambiar. Joaquín se quedó callado, removiendo el café con la cuchara. Luego, sin mirarme, sacó algo del bolsillo, un rosario viejo, gastado. Lo puso sobre la mesa y dijo, entonces, enséñame a rezar otra vez. En ese instante comprendí que no se trataba de convencer a nadie. Que la fe no entra por la razón, sino por el corazón. Que todo lo vivido tenía un propósito, tocar a los demás, no con palabras, sino con el ejemplo. Esa misma semana, por primera vez en mucho tiempo, regresé a misa en la pequeña capillita del barrio. Entré despacio, sin hacer ruido, me senté al fondo, como quien teme ser visto. Solo quería escuchar, estar allí. El padre me vio desde el altar y, sin que dijera una sola palabra, me hizo una seña para que encendiera una vela. Mientras la llama temblaba frente a mí, cerré los ojos y recé en silencio. Madre, no dejes que me tambalee, aunque se burlen, aunque no entiendan, déjame firme, porque ahora sé que nunca estuve solo. Ese día entendí que la fe es como un camino de terracería, lleno de piedras, baches, polvo y sol que arde. Pero solo en ese camino, el más duro, florecen los milagros. Y el mío ya lo había encontrado. La vida, poco a poco, fue retomando su ritmo, con cuidado, como cuando un niño aprende a caminar después de una larga caída. Camila volvió a la escuela. Rosa María empezó a sonreír más seguido, a cantar mientras cocinaba. Y yo regresé a la carretera. Pero ya no era el mismo. Conducir dejó de ser solo un trabajo. Ahora era una misión. Me sentía protegido, elegido, como si llevara conmigo una promesa divina. Pero aprendí pronto que la fe, cuando crece, también es puesta a prueba. Todo comenzó con las cuentas sin pagar. El patrón se atrasó con el flete, el embrague del camión se rompió, el alquiler venció, y en casa la despensa se fue vaciando poco a poco. Una noche, Rosa María dejó las facturas sobre la mesa. Las conté 1, 2, 3 veces. Faltaban exactamente 400 pesos. Ni un peso más, ni uno menos. Esa noche, cuando todos dormían, salí a la cabina del camión. Me senté en el asiento del conductor, con el relicario entre las manos, y hablé con ella, con la misma humildad con la que un hijo habla a su madre. Madre, no te pido lujos ni abundancia. Solo lo justo. Dame una señal de que sigues conmigo. Apoyé la cabeza sobre el volante y cerré los ojos. No sé en qué momento me quedé dormido, pero el sueño llegó, claro y sereno. En él me encontraba de nuevo en aquella carretera del desierto, la misma donde todo había comenzado. Solo que esta vez no había polvo, ni oscuridad, ni miedo. El cielo estaba despejado, tan brillante que dolía mirarlo. Y en lo alto de una colina, apareció ella. Llevaba el mismo manto azul, pero en las manos sostenía flores, y su mirada irradiaba una ternura imposible. Sonreía. Me habló con esa voz suave que solo tienen las madres. Confía, hijo. Todo lo que necesitas ya viene en camino. Desperté con el primer rayo de sol colándose por el parabrisas. El calor empezaba a calentar el asiento y mis manos seguían aferradas al relicario. En ese momento supe que la promesa seguía viva, el cuello me ardía, la espalda se quejaba con cada movimiento, pero el corazón estaba ligero, tranquilo, lleno de algo que no podía explicar. Al bajar del camión,
Todavía con el cuerpo entumecido por las horas al volante, noté algo que sobresalía bajo el limpia parabrisas, un sobre amarillo, arrugado por el viento. Pensé que era una simple propaganda, una de esas que se quedan pegadas sin que nadie las quiera, pero algo me impulsó a tomarlo. En la parte de enfrente, escrito a mano con letra firme y sencilla, decía, para el camionero de fe. Sentí un vuelco en el pecho, como si el aire se me escapara por completo. Lo abrí ahí mismo, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Dentro encontré exactamente 3 billetes, 400 pesos, ni un peso más, ni uno menos. Junto al dinero, había una pequeña nota doblada con cuidado. Decía, la Virgen escucha lo que nace del corazón. Me quedé mirándolo sin poder moverme. Las piernas me flaquearon y tuve que sentarme en la banqueta frente al camión. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de asombro y gratitud tan profunda que me dejó sin palabras. Miré el sobre una y otra vez, buscando una explicación, pero no la había. Nadie supo nunca quién lo dejó. Ninguna cámara lo grabó, ningún vecino lo vio, pero en lo más profundo de mi alma, yo lo sabía. Era ella. Era otro mensaje, otra señal, otro milagro. Volví a casa sin decir palabra, con el sobre en el bolsillo y el corazón encendido. Cuando llegué, se lo entregué a Rosa María. Ella no preguntó nada. Solo me miró a los ojos, entendió sin necesidad de palabras y me abrazó tan fuerte como si me recibiera de regreso después de una guerra. Esa noche fui a la pequeña capilla del barrio. Encendí una vela frente a la Virgen y me quedé allí, quieto, con las manos sobre el pecho y los ojos cerrados. No dije nada, porque entendí que la fe, cuando es verdadera, no necesita ser pronunciada. Solo vivida. En ese silencio, sentí su presencia, cálida, envolvente, maternal. Y comprendí, con una certeza que no había tenido antes, que ella nunca me abandonaría. Después de aquel sobre misterioso, algo dentro de mí cambió para siempre. Cada mañana despertaba con más paz, con la convicción de que mi vida no me pertenecía del todo, que alguien desde el cielo guiaba mis pasos, incluso cuando el camino se llenaba de baches, de curvas, de cansancio. Había manos invisibles, sagradas, sosteniéndome. Unos días después, Rosa María me sorprendió antes de que saliera a otro viaje. Apareció en la puerta con una sonrisa tímida y algo envuelto en un pequeño paño blanco. Lo desdobló lentamente y colocó en mi mano un rosario de cuentas oscuras, hechas a mano, con una diminuta medalla de la Virgen de Guadalupe colgando al final. Era de mi abuela, me dijo en voz baja. Ella siempre decía que este rosario solo debía entregarse a alguien que cruzara desiertos con fe. Tragué saliva, sin poder responder. Solo apreté el rosario con fuerza y lo colgué del retrovisor de la cabina. Desde entonces, viaja conmigo, moviéndose al compás del motor, recordándome con cada vaivén que ella está conmigo, que nunca manejo solo. Y un día, esa certeza se hizo más fuerte que nunca. Era domingo, el sol golpeaba duro y el cielo estaba despejado, sin una sola nube. Manejaba por el mismo tramo de carretera donde todo había empezado. Aquella curva, aquel paisaje seco, esa soledad que se sentía como un eco del pasado. Bajé la velocidad sin pensarlo, el corazón empezó a latir con fuerza, y mis ojos buscaban, como si esperaran volver a verla de pie junto al asfalto. Entonces, sucedió algo que no puedo olvidar. Una luz intensa llenó la cabina. No venía del sol ni de ningún vehículo. Era una claridad suave pero poderosa, que parecía brotar desde dentro, inundándolo todo. El rosario comenzó a balancearse con fuerza, aunque el viento estaba quieto. La radio, que estaba apagada, emitió un sonido bajo, casi un susurro. Y escuché claramente una palabra: confía. Lo juro, no fue un sonido del mundo, lo escuché con el corazón. Detuve el camión al costado de la carretera, bajé despacio y me quedé allí, en silencio. El aire era cálido, pero soplaba una brisa ligera que me acariciaba la cara como una mano materna.
Todo se volvió quieto, los ruidos del mundo desaparecieron, y en ese instante supe que no estaba solo. Tal vez algunos digan que fue imaginación, que los recuerdos me jugaron una trampa, pero yo sé lo que viví. Ella estaba allí otra vez. No la vi con los ojos, pero la sentí con el alma. Regresé al camión distinto, con el pecho liviano y la mente en calma. Desde entonces, el rosario que cuelga del retrovisor ya no es solo un símbolo, es un lazo, una promesa viva. Y cuando la ruta se vuelve dura, cuando el sueño pesa o la nostalgia muerde, solo tengo que mirarlo. Entonces recuerdo que ella ya se me apareció una vez, y que desde ese día, nunca me dejó, ya no necesito más señales, porque entendí que yo mismo me convertí en una prueba viva de que su amor alcanza incluso a quienes habían perdido todo, hasta la fe. Nunca fui un hombre de muchas palabras, desde joven aprendí más a escuchar que a hablar. Pero después de todo lo que me tocó vivir, supe que ya no podía quedarme callado. No era por ego, ni por buscar atención, era algo más profundo, una urgencia que me nacía del alma, como si una voz dentro del pecho me dijera, tú lo viste, tú lo sabes, ahora cuéntales a los demás que es real. Todo empezó una noche durante la misa en la capillita del barrio. Yo estaba sentado atrás, como siempre, con la gorra entre las manos y el rosario colgando del cuello. El viento de la noche entraba por la puerta abierta y hacía titilar la llama de las velas del altar, proyectando sombras suaves sobre las paredes. El padre hablaba de los milagros, pero no de esos grandes que llenan titulares, sino de los pequeños, los silenciosos, los que ocurren en lo cotidiano y casi nadie nota. Sentí un calor en el pecho, una especie de fuego tranquilo que me subía hasta la garganta. Cuando terminó la misa, me acerqué al padre. Me presenté, respiré hondo y le conté mi historia, despacio, sin adornos, sin exagerar, solo como había pasado. Él escuchó con paciencia, sin interrumpirme ni una sola vez. Al final, me puso una mano firme en el hombro y me dijo con voz serena, tienes que contar esto. Hay corazones que necesitan escucharlo. Confieso que sentí miedo, el mismo miedo de antes, de que se rieran, de que pensaran que era un loco más, pero sus palabras me dieron paz. No se trata de convencer, me dijo, sino de sembrar. A la semana siguiente acepté su invitación para hablar en un grupo de oración. Éramos pocos, unas 15 personas, mujeres sencillas, hombres cansados del trabajo, jóvenes que escuchaban en silencio. Llevé conmigo el relicario con la rosa blanca y el rosario en el cuello. Me senté frente a ellos, respiré profundo y comencé. Les conté todo, el viaje, la desesperación, la mujer de azul en medio de la carretera, su desaparición, la flor en mis manos, el milagro de Camila, la flor azul del hospital, el sobre en el parabrisas, y aquel día en que escuché su voz en el camino vacío. Nadie decía una palabra. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros apretaban sus rosarios como si quisieran aferrarse a algo sagrado. Cuando terminé, una anciana se levantó con esfuerzo, secándose las lágrimas con un pañuelo, y dijo, gracias, hijo, por recordarnos que la Virgen todavía camina entre nosotros. Aquellas palabras me estremecieron. Después de eso empezaron a llegar más invitaciones, capillas pequeñas, encuentros comunitarios, parroquias en los pueblos de carretera. Yo iba sin buscar protagonismo, siempre con camisa sencilla, gorra en mano y el relicario en el bolsillo del pecho. En cada sitio, alguien se me acercaba con una historia, mi hijo está enfermo, mi esposo perdió la fe, mi madre soñó con una mujer vestida de azul. Yo solo los escuchaba, porque entendí que la fe no se impone, se comparte. Nunca me convertí en predicador, ni en santo. Sigo siendo el mismo camionero de siempre, el que paga cuentas, el que pelea con los baches del camino, el que a veces llega a casa tan cansado que apenas puede hablar. Pero ahora sé algo que antes no sabía, la fe se propaga como una carretera sin final. Una llama enciende a otra. Un testimonio puede calentar muchos corazones. Y si un hombre como yo, rudo, terco, incrédulo, pudo ser tocado por la Madre del Cielo, entonces cualquiera puede serlo también.
Recuerdo una tarde, después de una reunión, un niño de unos 12 años se me acercó. Tenía la mirada viva, los ojos grandes. Me dijo que su papá también era camionero, que casi no sonreía, que siempre estaba cansado. Y me preguntó, con una voz tan sincera que me quebró por dentro, ¿usted cree que la Virgen podría visitarlo también? Me agaché hasta quedar a su altura, lo miré a los ojos y le respondí, ella visita a quien la llama con el corazón, hijo. Y a veces, incluso a quien ya olvidó cómo hacerlo. El niño sonrió, y en esa sonrisa vi reflejado todo lo que había vivido. Vi el milagro seguir su curso, como un río que no se detiene. Han pasado 5 años desde aquella noche en la carretera, 5 años desde que vi a una mujer envuelta en un manto azul esperándome al borde del camino, como una madre que no se cansa de esperar el regreso de su hijo. 5 años desde que mi hija volvió a la vida, y yo, a la fe. Hoy Camila tiene 14. Está más alta de lo que imaginaba, le gusta la música, escribe poemas y sueña con ser enfermera, para cuidar a la gente como la mujer de azul me cuidó a mí. A veces la escucho rezar sola en su cuarto, no por miedo ni por costumbre, sino por gratitud. Y eso me llena de una alegría tan grande que no cabe en palabras. Rosa María volvió a sonreír con los ojos. Abrió un pequeño puesto de tortillas frente a la casa y canta mientras cocina, como antes, como cuando la vida era sencilla. Y yo, sigo en la carretera. No dejé el camión, no cambié de oficio ni de rumbo. Pero ahora cada viaje tiene un sentido distinto. Porque ya no manejo solo. Nunca más, todo cambió, como si la vida misma hubiera tomado un rumbo distinto. Hoy, cada trayecto que emprendo se ha convertido en una oración en movimiento. El rosario sigue colgado del retrovisor, balanceándose con el vaivén del camión, marcando el compás del motor y del camino. El relicario con la rosa blanca lo llevo siempre conmigo, guardado en el bolsillo del pecho, tan cerca del corazón que a veces siento que late al mismo ritmo que él. Cada vez que vuelvo a pasar por aquel tramo de carretera donde todo comenzó, mi cuerpo reacciona solo, reduzco la velocidad, bajo la ventanilla, apago la radio y dejo que el viento me roce la cara, igual que aquella primera vez. Ya no la veo, pero la percibo, la siento como se siente la presencia de alguien amado, aunque los ojos estén cerrados. No necesito verla más, porque ahora creo sin condiciones. Algunos todavía se ríen, murmuran que lo inventé, que fue un desvarío de cansancio o una ilusión de carretera. Pero ya no me afecta, porque comprendí que la fe auténtica no necesita pruebas ni aplausos. Es silenciosa, firme, constante, como una llama que no se apaga con el viento. He compartido mi historia en lugares humildes, capillas junto al camino, patios de talleres, reuniones entre camioneros e incluso en pasillos de hospitales donde el olor a esperanza y miedo se mezcla en el aire. Nunca hablo con palabras elegantes ni con discursos ensayados, hablo con el corazón, con la verdad que viví. Y lo que viví me transformó para siempre. Hoy, cuando alguien me pregunta quién soy, ya no me limito a decir soy camionero. Respondo con orgullo y humildad, soy el hombre que la Virgen encontró en la carretera. Y esa respuesta, esa verdad, vale para mí más que cualquier título o reconocimiento. Hace poco, Camila me pidió que la llevara a la pequeña capilla donde todo comenzó. Condujimos despacio, sin prisa, como si el camino mismo nos guiara. Entramos tomados de la mano, ella con esa serenidad que solo los que han tocado el milagro pueden tener. Encendió una vela, se arrodilló frente al altar y guardó silencio. Luego levantó la mirada hacia mí y preguntó con voz suave, «¿Ella todavía escucha, verdad, papá?» No pude evitar sonreírle. «Claro que sí, hija», le respondí. «Siempre ha escuchado. Somos nosotros los que a veces olvidamos hablarle». Y en ese instante lo comprendí del todo. La promesa que ella me hizo no fue solo devolverle la vida a mi hija, sino devolverme a mí mismo. Sacarme de la oscuridad en la que yo había caído, recordarme que el amor de una madre nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando se pierden en su propio camino.
Desde entonces, cada vez que agarro la carretera y las luces del amanecer empiezan a pintar el horizonte, miro el retrovisor, veo el rosario moverse suavemente y hago una oración en silencio. Gracias, Madre, por cada curva, por cada día que comienza, por cada regreso que me has permitido vivir. Porque ahora lo sé con certeza, más que nunca, la fe es un camino, largo, lleno de baches y polvo, pero hermoso. Y en ese camino, la Virgen siempre camina al lado de quien cree, incluso cuando uno olvida mirar.